Ya, ahora sí. Ok. Bueno, para que quede en la grabación, voy a hacer la aclaración. Los primeros minutos de la sesión se me olvidó por un momento, error mío, iniciar la grabación. Entonces, la grabación va a comenzar un poquito tarde hoy, pero igual no hemos hecho mucho. Básicamente les estaba hablando sobre los planes que vienen y todo y cómo estamos actualmente y que el tema 5 no se los han habilitado todavía, entonces que por eso no vamos a comenzar con sus procesos y que entonces las sesiones de hoy y mañana van a ser sesiones completamente de práctica sobre los temas que hemos visto hasta el momento en el curso. Entonces abrí, digamos, como de una manera más, entre comillas, informal al usual, en el sentido de que abrí completamente, o cómo decirlo, dirigiendo mi atención completamente a ustedes, los que están presentes aquí hoy, para que me digan más o menos qué querían ver. Entonces, por acá PS me estaba sugiriendo hablar un poco sobre las funciones de conversión a texto y conversión a número, de convertir a número y a texto y utilizarlo con longitud para justificar que el número siempre salga alineado. Entonces yo les decía que sí, que por supuesto. Eh, en realidad, alineado de forma vertical. Ok, vamos a ver. De forma vertical, te referirías a que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? O sea, digamos, no te referís a que las cosas salgan. Es que no sé. Ok, es que vertical, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Entonces, no sé si con tu perspectiva de vertical te referís a esto, a que todo, digamos, quede justificado de un lado y del otro, o si te referís a que verticalmente vayan quedando alineadas línea por línea, porque línea por línea en teoría deberían quedar siempre. Entonces, a ¿cómo te referís de forma vertical, PS? A esto, al usual. Me dice PS que sí. Ah, ok. Excelente, excelente. Entonces, sí, en dos columnas. Sí, ok. Ok, entonces veamos esa lógica un poquitillo. De hecho, entonces lo iba a dar hasta el final para que viéramos primero un par de funcioncillas ahí adicionales que se utilizan en estos ejemplos, pero no importa, démosle una. Entonces, eh, esas tres funciones, ¿verdad? Vamos a ver. Pongámosle de tipo cadena, pero definamos un num también. Ok. Entonces, estamos hablando de que tenemos tres funciones. Tenemos convertir a texto, convertir a número y y longitud. Entonces, convertir a texto y convertir a número son muy directas. En el sentido de que, vamos a ver con esto. Sí, hagamos los 245, pero de diferente manera. Ups. En el sentido de que convertir a número sencillamente te va a convertir, si es posible, el valor de una cadena en su respectivo valor numérico. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, num, que es 45, menos la variable var, que es de tipo cadena, o pongámosle más bien, para poder acordarnos que var es una cadena, pongámosle... Sí, está bien, dejémosla como var. Ok, ve que acá no se puede, ¿verdad? Porque los tipos son diferentes, eso ya lo sabemos. Entonces, convertir a número, lo que va a hacer es tomar cualquiera sea el valor de esa cadena y convertirlo a su equivalente numérico. Por lo tanto, podemos terminar haciendo una operación aritmética sobre esa cadena. Que por supuesto, ¿verdad? Eso significa que si la cadena no tiene únicamente valores numéricos, por ejemplo, tuviera una letra, esto nos va a tirar un error. Entonces, siempre que utilizamos convertir a número, tenemos que tener mucho cuidado de que la cadena que tengamos asignada a esta función de psint esté compuesta únicamente por caracteres de dígitos numéricos. Entonces, inversamente,
Convertir a texto hace lo contrario. Vean que acá vamos a tener el mismo error que teníamos antes, pero irónicamente sucede por la variable numérica en vez de la de cadena. Porque aquí estamos agarrando el número 45 y lo estamos convirtiendo en los dígitos numéricos, perdón, los dígitos de cadena 4 y 5. Entonces, vean que interesantemente yo puedo jugar entonces con estas dos funciones, no sencillamente para hacer estas cosas así de simplicitas, sino que yo las puedo utilizar para dar un trato intercambiable entre ambos tipos de variables. Por ejemplo, no sé si ya sabían lo que es o bueno, probablemente ya lo sabían, pero no sé si ya conocen el término de lo que es la concatenación. Concatenar a gente se refiere a la unión de cadenas, es como la fusión de cadenas. Entonces, por ejemplo, en PSINT, cuando ustedes veían que yo hacía algo como esto, que separaba dos cadenas por medio de una coma y las escribía, esto es una manera de concatenar en PSINT. Yo aquí estoy concatenando Paolo espacio con Bassini, ¿ok? Pero no es la única forma de concatenar. PSINT también puede concatenar con el símbolo de suma, así como otros lenguajes de computación. No todos reconocen el símbolo de suma como un símbolo de concatenación, pero hay varios que sí, y PSINT también acepta el símbolo de suma para entender que es una concatenación. Entonces, vean que acá él entiende que la cadena Paolo más la cadena Bassini no es una suma aritmética, porque son dos valores de tipo cadena. Él lo que está haciendo es concatenar. Entonces, vean que de la misma manera a como yo puedo hacer eso, yo puedo utilizar mi convertir a texto para concatenar cadenas. Entonces, vean que aquí voy a sumar la conversión a texto del número, que es 45 numérico, con la cadena var, que es 45 cadena, para tener el resultado de 4545 o 4545. ¿Ok? Entonces, como les digo, vean que son funciones que en realidad son literalmente para eso, para obtener temporalmente, o no temporalmente, sino digamos, hacer una conversión de un valor al otro tipo, es que digamos al otro no, sino digamos a un tipo alterno, ¿verdad? Es decir, pasar de números a cadenas y de cadenas a números cuando sea aplicable para que ustedes puedan sobre ellos realizar cualquier tipo de operación sobre el tipo resultante, valga la redundancia, ¿ok? Um, entonces, Eh, ok, déjame ver. PS acá me dice antes de continuar. Por ejemplo, pongo escribir XDD, cantidad, dos puntos, resultado. Eso sería una concatenación. Veo que también me está levantando la mano. No sé si es que tenés algo más que decirme o era que me estabas llamando la atención a esto último. ¿Ves? Sí, sí me estás escribiendo. No, no, no te escucho. No, 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 no sabía que estabas. Bueno, en Webex me sale que tenés el silencio activado. ¿Te lo desactivo? Ok.
Ahora me sale que ya no tenés el silencio, pero todavía no te escucho. Ok. Sí, no, no sé, yo sí tengo audio. Bueno, entre tanto, voy a avanzar acá un poquitito más. Entonces, ¿qué era lo siguiente a lo que iba? Bueno, nada más entonces, lo siguiente a lo que iba es que la introducción de longitud, ¿verdad? Longitud nos permite contar la cantidad de dígitos que tenemos en una cadena. O dígitos no, en realidad, de caracteres en general. Longitud aplica para cualquier tipo de cadena. Entonces, si yo le digo a psint que me escriba la longitud de la cadena, no sé, eh, hola por poner cualquier cosa, hola tiene 4 caracteres. Entonces, vean que si yo escribo eso en pantalla, dicho y hecho, el resultado es 4. Pero longitud espera precisamente siempre una cadena. Longitud no se puede aplicar sobre cualquier otro valor que no sea una cadena. Si yo trato de ponerle verdadero, que es un valor booleano, vean que ahí de una me tira el error, me dice que el tipo es incorrecto. O si pongo 45, ¿verdad? Así numérico, también el tipo me va a decir que es incorrecto. Entonces yo lo que tengo que hacer es, lo que sea que le esté tirando, si es 45, tiene que ser la cadena de 4, 5, representativa del número 45. Ojo, vean que como es una cadena ya no es el número aritmético 45, es 4, 5. Igual con verdadero, si yo lo que le quiero tirar es el valor lógico verdadero, yo lo que tengo que hacer es cambiar ese valor lógico a la cadena verdadero. Y ahora sí psint me puede aplicar esa función de longitud. Entonces, la conversión a texto y a número me permite trabajar de esa manera, de tal forma que si yo convierto un número a texto, porque necesito contar la cantidad de dígitos que tenemos, yo entonces puedo hacerlo con conversión a texto del número y luego aplicarle longitud. Y entonces ahí sí tendríamos que el 45 de var es 4,2. Vean que esto aplica para cualquier cadena, no solo para variables. Entonces yo aquí tengo la conversión a texto de num, ¿verdad? Voy a separarlo aquí un poquito para que sea bien claro. Longitud de conversión a texto de num, pero yo puedo aplicar longitud de conversión a texto de num concatenado con var. Entonces vean que va a ser 4545 para un total de 4 caracteres. ¿Ok? Déjenme ver, me dice PS. Tengo problemas. Si gusta, siga. Ya listo. Ok, adelante, PS. Entonces, ¿qué te puedo Sí, ayudar? pero si es que el headset que estaba usando no le servía el micrófono. No, mi pregunta era, por ejemplo, si cuando uno convierte ese texto a, perdón, ese número a texto, eso va a afectar de alguna manera las operaciones que representa esa variable numérica. Muy buena pregunta. Y en teoría no, o dependiendo de cómo lo hagas. Porque acordate que todas estas funciones, digamos longitud, lo que hace es tirar un resultado extrapolado de lo que tenga aquí adentro. Entonces, digamos, si yo calculo longitud de estas dos variables siguen teniendo sus valores. Yo nada más estoy sacando la longitud de ellas. La misma lógica aplica con convertir a número y a convertir a texto. Cuando yo uso convertir a texto de num, yo sencillamente estoy extrayendo el valor numérico de num, convirtiéndolo a texto y aplicándolo en la instrucción actual, que la instrucción actual sería de ahí, escribir longitud de esto concatenado a esto. Pero como yo no estoy asignando un valor modificado a num, entonces num
conserva su valor original. Esto sería muy diferente si yo hiciera alguna loquera como esta, digamos, que yo venga aquí abajo y diga que a num yo le asigno la conversión no, a número de la conversión a texto de num concatenado a var concatenado a 1. Sí, es que yo lo que quería, por ejemplo, lo que quiero, por ejemplo, es que, digamos, nos pasó, digamos que puede ser algo un poco para, como lo hicimos en el proyecto anterior o cualquier otra cosa que uno haga, que uno, por ejemplo, escribe una leyenda de algo y luego entonces viene una cantidad, digamos, un número ahí, un valor numérico, y sobre la misma línea horizontal uno pone las comillas con espacios, ¿verdad? Para que lo otro quede en la otra columna y pone otro valor numérico, pero sin embargo, como esos valores numéricos, digamos, vienen de operaciones o del usuario o lo que sea, que no es siempre, no es un valor constante, sino que estaría cambiando durante el flujo del algoritmo, siempre, aunque uno lo haga manualmente a punta de puros espacios, en algunos casos eso se va a correr Ujú, unos dígitos. Queda más o menos bien así manual, pero no va a quedar perfecto. Cada vez que se haga, dependiendo de la cantidad, entonces eso se va a correr y ya no se ve, digamos que estéticamente bien. Sería ideal que se acomodaran siempre, eh, independientemente del valor, quedaran siempre acomodados como debe ser, porque son, digamos que resultados de operaciones y uno quiere que queden acomodados unidades, decenas y centenas, sino que a veces queda más adelante o a veces queda más atrás. ujú. Entiendo perfectamente, tenés toda la razón. Básicamente tu problema es cómo justificar algo o cómo asegurarme de que todo quede justificado si yo no sé eh, qué Correcto. tamaño voy a tener. Exacto, eso. Ajá. Máximo si es algo que uno ya le va a presentar en un formato al usuario y uno no quiere que si en este tiro es cero, ese cero quede en las centenas y la siguiente vez si es 10 queda más corrido de las unidades, digamos. Ujú, Entonces, algo así ujú. para... ujú. Ok. eh, bueno, no sé si querías agregar algo más. No, bueno, no, es que a mí me dijeron que no había manera de hacerlo y que lo único que se podía usar era esto de convertir a texto, pero sin embargo, también me preocupa, aunque yo, digamos, ya en esa presentación, yo las operaciones las hago fuera y eso sería así como dice usted aquí, sería simplemente una variable, pero también me preocupa que eso en algún punto afecte mis resultados. Y Ujú, tampoco sé cómo hacerlo bien. Entonces, esas eran mis dos dudas, ¿cómo se hace? Y si eso iba a afectar mis operaciones, aunque ahí no estaban dentro de esa parte, sino que era nada más la variable ya, digamos, como decir la variable resultado, por decirle algo, o la variable cantidad, pero, o cualquier otra que a uno se le ocurra que represente eso. Entonces, esas eran mis dudas. ok. Tengo una serie de muy buenas noticias, de hecho. La primera es que si te preocupa a futuro, en lenguajes en lenguajes de computación reales, digamos, hay maneras muy sencillas de controlar eso. Hay muchas, de hecho. Entonces, no es algo, lo que estamos a punto de hacer en PSINT, no es algo que forzosamente vas a tener que estar haciendo todo el tiempo. Va a ser solamente por ahora. La segunda buena noticia es que generalmente eso es algo que, por lo menos para una entrega durante este curso, si te lo evalúan de manera muy sencilla, en el sentido de que vas a saber cuál es el valor máximo que vas a tener y puedes justificarlo muy fácil. Sin embargo, y esta es la siguiente buena noticia, digámosle, eh, plantearse la idea de cómo hacer yo para solventar un caso donde yo no sé qué tan largos o qué tan grandes puedan ser esos dígitos, es en realidad una excelente manera de practicar la lógica que se espera que ustedes puedan desarrollar a partir de este curso. Entonces, aunque no es algo que específicamente vas a tener que hacer a futuro, eh, es un ejercicio que sí te va a servir mucho para otro tipo de códigos o lógica en código que sí te puede servir. Por ejemplo, y esto es hablando muy, muy, muy adelante, pero por ejemplo, cuando ustedes lleven este curso, el temido curso de compiladores en bachillerato, eh,
van a tener que trabajar muchas veces con lógica similar a lo que estoy a punto de mostrarles, no igual, ¿verdad? Va a ser bastante más evolucionada, pero similar porque básicamente es trabajar con análisis de textos y de cadenas. Entonces, sí se puede en realidad. Y lo que tenés que pensar es eso, es intentar comenzar a afinar esa lógica de cómo yo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo le explico yo a la computadora un proceso lógico generalizado de tal forma que las instrucciones sean reutilizables? Es decir, no darle instrucciones que estén marcadas de una manera que sea un flujo de información literal, como por ejemplo cuando dimensionamos una matriz, ¿verdad? Dimensionar una matriz 5 por 5 es una instrucción que ya está dependiendo a una literal. Este subproceso no es reutilizable para matrices de diferente tamaño. Es más, el subproceso encaja consigo mismo, ¿verdad? Engrana. Yo recorro la matriz según el tamaño con el cual la dimensioné. Pero de nuevo, no es una lógica completamente generalizada de qué es lo que tiene que hacer PSINT, por lo que no funcionaría si el usuario quiere una matriz más grande o más pequeña. Tendríamos que modificar el código. Entonces, algo similar ocurre en ese tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces, de hecho, ahora que lo pienso, me serviría más el de azar. Tenemos el de esta. Trabajemos con esta. Nada más. Modificamos acá un poquito. No trabajemos con rangos. O sí. Nada más. Ok, no trabajamos con rangos de... Aceleremos esto un poquito más. Que es una matriz que puede ser de tamaño... Bueno, de hecho, ahora que lo pienso... Sí, ni siquiera es... Digamos como ese número azar, como es así aleatorio y no sabe cuál va a salir, si en un momento y están en la misma línea, si en un momento sale uno y aquí a la par tiene otra instrucción donde va a salir otro número, va a salir corrido, porque digamos, en este sale 1 y en el otro, y aquí sale 10, la próxima vez aquí sale 100 y no sé, y 20 a la par, entonces se van a correr porque ahora el primero es 100. Entonces es muy difícil calcular o no sé cómo hacerlo para que uno hace más o menos y le quedan más o menos así a punta de espacios, calculando lo que podría ser, pero siempre va a estarse variando como quedan acomodados en la misma línea. Uh -huh. Sí, sí, sí te entiendo. Lo que pasa es que estoy pensando cómo hacer para demostrártelo. Ya llego ahí. Es que estoy agarrando este algoritmo y lo quiero modificar, pero lo quiero hacer, es que no quiero, digamos, que trabaje como es original, que original el usuario decide todo, no porque esté mal, sino que para efectos de lo que queremos demostrar es más rápido si lo puedo preconfigurar directo desde código para que se ejecute y que de una vez nos muestre los resultados. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Ok, azar 1000, pongámosle, para que nos genere números aleatorios entre 0 a 999, por lo menos para la primera ejecución. Entonces, déjenme ver, creo que ya ahí, sí, ya lo tenemos como paso inicial. Entonces, este algoritmo, así como lo dejé modificado, ¿verdad? Voy a dejar ahí ese montón de variables sin usar, no importa. Por el momento las voy a dejar ahí nada más para no perder mucho tiempo. Vean que, o de hecho, hagamos 99 primero. Vean que yo les he dicho a ustedes que tenemos varias soluciones a esa idea de cómo justificar una impresión de valores. Vean que esto funciona con cualquier tipo de valores, solamente que una de las formas más fáciles de ejemplificarlo es con una matriz, porque la matriz ya por sí sola trae valores. Pero de nuevo, vean que esta misma lógica se puede aplicar a cualquier tipo de impresión que ustedes quieran hacer, inclusive si son impresiones, ¿verdad? Directas, qué sé yo, digamos por ejemplo acá, algo como esto. Bueno, no, lo voy a hacer ahorita. Ahorita vemos eso. Entonces,
Vean que la primera solución que yo les había propuesto a ustedes es la más sencillita y la más directa, pero también la más limitada, que es utilizar el si entonces, donde yo estaba asumiendo que si un valor era mayor o igual a 10, o inclusive podríamos extender esto más, si es mayor o igual a 10, o alternativamente, si es menor a 0 para números negativos. Opa, juraba que había puesto una disyunción ahí, ¿qué ocurrió? Me va a funcionar, ¿verdad? Entonces, si la matriz pudiera tener números negativos, digamos, en vez de azar, utilizamos aleatorio, para no hacer otra vez todo el cálculo de los rangos, sino que hagámoslo directo, que sea desde menos 99 hasta 99. Bueno, no, porque el menos me agrega más, entonces menos 9, perdón, error mío. Y no me genera ningún número. Ahí, oh, ahí tenemos. Entonces, ahora sí, con eso, como yo sé que yo no voy a tener valores más allá de menos 9 ni más allá de 99, a mí me funciona porque yo lo que hago es programar una matriz que siempre me va a estar imprimiendo una misma cantidad de caracteres. Ese es el secreto para esta lógica, ¿ok? Entonces, de nuevo, yo sé que este ya lo habíamos visto, pero quiero que recuerden que ese es el secreto de la lógica. El secreto es recordar siempre buscar imprimir una misma cantidad de caracteres. Entonces, si mi cantidad máxima numérica va a tener 2 caracteres, siendo 2 dígitos numéricos o el símbolo de resta, no, de negativo y un número, entonces yo siempre tengo que imprimir 4 caracteres y un espacio, es decir, abre, cierra primero el primer valor del número o el símbolo de negativo, segundo, el segundo número, tercero, el cierra paréntesis cuadrado, cuarto y el espacio adicional, ¿ok? Entonces, vean que acá eso es lo que yo hago con esa lógica. Si el valor es mayor o igual a 10 o menor a 0, yo sé que ya por sí solo el valor numérico va a tener 2 caracteres, va a ocupar 2 caracteres. Entonces, yo le digo que me lo imprima como mi defecto, donde es abre, el valor, cierra y el espacio. Si no, quiere decir que yo estoy imprimiendo un número entre 0 a 9 que solo tiene un numerito. Es decir, abre, valor numérico, cierra, pero adjuntándole un carácter espacio primero para básicamente, ¿cómo decirlo? Compensar por el carácter ausente que yo voy a tener dentro de mi número y luego el espacio. Entonces, de nuevo, vean que esto funciona de esta manera tallada. Pero vean que eso significa también que si yo quiero meter más valores, tengo que meter más condiciones. Digamos, si yo tengo un valor mayor a 99, tendría que meter otra condición, ¿verdad? Si no, y poner acá, pero si es mayor a 99, o no, aquí adentro, ¿verdad? Condicionar nuevamente. Si es mayor o igual a 10, entonces condicionar nuevamente, pero si también es mayor a 99, y tendríamos entonces un montón de anidaciones de sí y no, que no solo se van a ver horribles, sino que van a ser sumamente ineficientes. Entonces, es ahí donde pasamos a la siguiente solución que yo les había propuesto, que es un poco más estéticamente agradable en el caso de que ustedes vayan a tener muchos más valores. Es más fácil de programar cuando ustedes van a tener valores de tamaño más variable, es decir, si van a tener números que pueden ir desde 4 dígitos hasta 0, perdón, hasta 0, hasta un solo dígito. Pero como les decía la otra vez, ¿verdad? Aún así tenemos una cierta limitación, que ya ahorita vamos a ver. Entonces, la segunda solución yo les había dicho que era la longitud de, perdón, utilizar un según que calcule cuántos caracteres a imprimir a partir de la longitud de lo que sea que yo vaya a tirar texto, de lo que sea que yo vaya a imprimir. Entonces, vean que digo a lo que sea que vaya a imprimir, porque si lo que yo voy a imprimir es una cadena directamente, yo no necesito convertirla a texto. Yo puedo poner la cadena o la variable de tipo cadena de una vez. Pero como en este caso es una matriz de tipo numérico, ahí se ocupo la conversión a texto del valor. Entonces, ahora sí, yo lo que hago es determinar los diferentes casos. A saber,
todo número cuya longitud vaya a ser 1 me va a caer en este caso, es decir, todos los valores de 0 a 9. Todos los valores de 10 a 99 o de menos 1 a menos 9 me estarían cayendo en este caso. Porque recuerden que, ¿verdad? Bueno, claramente de 10 a 99 van a ser 2 dígitos. Pero vean que de la misma manera, no utilizamos este símbolo, se nos puede confundir, hagámoslo así con coma, de 10 a 99. Pero vean que de la misma manera, desde menos 1 hasta menos 9, tenemos 2 caracteres, símbolo de resta y menos 1. Entonces, luego, en caso 3, yo voy a tener todo valor que vaya desde 100 hasta 999, 3 dígitos, o alternativamente, también voy a tener desde menos 10 hasta menos 99. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces vean que esta es una solución factible dependiendo de qué tantas cantidades ustedes vayan a tener, porque inclusive, vamos a hacer esto aleatorio de, sí, dejémoslo ahí, menos 99 hasta 999. Ups. No, ahí no, aquí. Ahí está. Vean que inclusive si los valores llegaran a cambiar y resulta ser que ahora tenemos hasta posibilidad de 4 dígitos, es tan fácil y sencillo como en vez de agarrar y meter un montón de condiciones más, sencillamente agregar un nuevo caso que me acepte los 4 dígitos y ajustar el resto para que tengan un carácter vacío adicional de tal manera que puedan compensar por la falta de los 4 dígitos que espera mi valor numérico de mayor longitud. Pero entonces, ahora sí, vean que acá es donde viene la siguiente limitación, de que es cierto, esto se modifica fácil y podemos programar cualquier cantidad de casos. Pero para yo poder recibir cualquier tamaño numérico, necesitaría programar tantos casos como el número máximo posible o el número más largo posible que pueda estarme escribiendo PSINT en pantalla sin que tenga un problema de memoria. Entonces, estamos hablando de que van a ser casos muy raros donde alguien va a trabajar con un número tan grande, en especial en PSINT, y que la mayoría del tiempo vamos a estar imprimiendo un montón de espacios vacíos de manera casi que innecesaria. Y aquí me falta un espacio, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, la otra solución que no hemos visto todavía es utilizar un para. ¿Ok? Entonces, ahora sí, antes de ver el para con la matriz, les voy a mostrar acá un poquito de esa lógica en ese sentido. Entonces, vamos a hacer dos escrituras sencillitas, una de num y la otra de var. Vamos a ponerlas así y digamos que queremos que las dos nos queden justificadas. Entonces, de nuevo, la lógica aplica siempre para cualquier tipo de valores. Entonces, si yo quiero que este 45 se me justifique a este otro de acá, sin obviamente tener que meter espacios hacia la izquierda, ¿verdad? Hacer, digámosle, entre comillas, trampa haciendo algo como esto, podemos utilizar el longitud tal y como lo hicimos ahora, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar longitud para saber cuánto me va a hacer falta acá. Qué sé yo, digamos yo podría decir, me voy a tirar de una vez. Hagámoslo con el para de una. En vez de esto, para i siendo igual a
¿Cómo lo podríamos trabajar? Ascendente o descendente. Hagámoslo así, no. ¿Cómo era personalmente que a mí me gustaba más? Es que lo podemos hacer ascendente, lo podemos hacer descendente. Y bueno, no importa. Hagámosle así. Para la longitud de convertir a texto del número hasta longitud de var hacer que me escriba un espacio sin saltar y luego escribimos no, var no. ¿Ok? Entonces, vean acá lo que yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que me inicie un bucle que me vaya a estar iterando desde la cantidad de caracteres que tiene mi variable numérica. En este caso va a ser 2, es decir, vamos a comenzar desde 2. Vamos a hacer aquí unos comentarios. Comenzando desde 2 hasta la longitud de var, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Vean que en esencia esto va a ir de 2 a 5 para hacer 2, 3, 4, 5 vueltas. ¿Ok? Entonces, vean que, perdón, 5 vueltas no, hasta 5, 4 vueltas. Vean que entonces acá lo que yo voy a estar haciendo es imprimir 4 veces un espacio sin saltar. Vean que eso en esencia va a ser como llegar y meter 4 espacios acá, lo cual de hecho es uno más del que ocupamos. 1, 2, 3, 4. Eso no debería ser. Okay. Aquí es donde estaría comenzando, digamos, y estaríamos haciendo algo como esto. 1, 2, 3, 4. Me va a quedar desfasado. Vean que eso es por la naturaleza inclusiva del para, que va desde el valor de inicio hasta exceder el valor final. Entonces, acá sencillamente lo que tendríamos que hacer es poner un -1 para, digamos, compensar por esa lógica inclusiva del para, donde va desde el valor de inicio hasta 1 más allá del valor final. Y vean que dicho y hecho, ese 45 me lo va a estar imprimiendo justificado a mi cadena de 4, 5. Vean que mientras yo más números meta en mi cadena, ese 45 siempre se va a pegar a la derecha hasta el puro final. Y vean que la razón del por qué es porque yo programé la lógica de PSINT para trabajar de esa manera. Yo le estoy diciendo, según la longitud, según la longitud que yo ya voy a estar imprimiendo en pantalla, 2 de mi número, antes de imprimirme ese número aquí abajo, primero de vueltas, imprimiéndome en un mismo renglón un espacio vacío, tantas cantidades le falta a este para alcanzar a este -1 por el carácter inclusivo del para de PSINT. ¿Ok? Vean que entonces la misma lógica ocurre si yo agrando mi número, es decir, vean que si yo agrando mi dígito numérico, él también me lo va a justificar acá a la izquierda. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ahora que es 4545, el punto inicial no es 2, sino que es 4. Entonces, de nuevo, él lo que va a hacer es recorrerme todos estos espacios vacíos imprimiéndome espacios y una vez que alcanza este punto, acaba mi para y me imprime mi número 4545. Entonces, vean que aplica para cualquier tipo de cosas. Ustedes nada más necesitan determinar el punto del valor de inicio que va a ser los dígitos, la cantidad de dígitos que ustedes ya saben que van a imprimir y determinar un punto final hasta dónde llegar a imprimir. Entonces,
La dificultad que tenemos acá es que, por ejemplo, en el caso de una matriz, yo no sé cuál va a ser el número de mayor longitud que yo voy a estar obteniendo o inclusive en una secuencia de resultados, digámosle. Sin embargo, vean que si yo, por ejemplo, lo que quisiera es determinar cuál de una serie de notas que yo estoy acumulando por un promedio es la más alta, lo que tengo que hacer es eso. Cada vez que yo voy a acumular un nuevo valor a mi promedio, lo que hago es, antes de acumularlo, analizarlo para determinar si es mayor a mi nota mayor previa y si es así, guardarla en mi variable auxiliar de nota mayor previa. Entonces, para ejemplificarlo, volvamos con este ejemplo de la matriz. Supongamos que queremos aplicar esta lógica del para a mi matriz, donde yo voy a hacer un tercer para aquí anidado para hacer esta justificación indiferentemente del tamaño. No sabemos cuál es el número más grande que vamos a tener, porque resulta ser que ahora nuestro número va a ir desde aquí hasta aquí. No, no lo hagamos tan grande, mejor. Hagámoslo. Sí, sí, hagámoslo así. ¿Ok? No sabemos qué tan grande es, porque como es completamente aleatorio, además, hagamos la matriz todavía más grande para que sea más difícil. Hagamos que sea una matriz 10 por 10, sí. Puede que mi número más pequeño, es más, puede que a pura suerte todos mis números sean decimales. Es poco probable por el rango tan grande, pero es probable. Entonces, si todos mis números van a ser decimales, tenemos que la matriz bastaría imprimirla con 2 caracteres por cada uno de mis paréntesis cuadrados. Pero ¿y si no? ¿Y si todos, no sé, están en los millares? ¿O si todos son centenas? ¿O si es todo variado? Entonces, una manera en la cual podemos trabajar con eso es de la siguiente manera. Ya no estamos utilizando min ni max, ¿verdad? Si no, rango tampoco. Tenemos esas. Entonces, dejémoslo así. Y definamos estas otras variables que lo voy a hacer en otro renglón sencillamente para diferenciar las variables que ya teníamos a estas nuevas que voy a meter. Entonces, pongamos una variable que se llame mayor, pongámosle, así fácil y sencillo. Y trabajemos con una i, no como carácter, no. Que la i va a ser mi contador de mi tercer par anidado, es decir, el par más interno de impresión. Entonces, yo lo que voy a hacer es, no, aparte de mayor vamos a ocupar una más por cómo trabaja PS. No, de hecho no hace falta. Podemos hacerlo acá directamente. Entonces, yo voy a inicializar mayor con un valor por defecto de 0. ¿Por qué? Porque mi variable mayor me va a estar representando el número más alto de valores con los cuales yo voy a trabajar. Como en este primer inicio, ¿verdad? Es decir, acá inicializando el algoritmo, yo todavía no tengo valores, yo asumo que mi valor máximo es 0. Que de hecho, ahora que lo pienso, eso es... Eso no nos va a servir con números negativos, entonces tenemos que trabajarlo de una manera distinta. Qué interesante. Aplicar números negativos lo va a hacer más... Ok, ya sé, no, ya sé cómo trabajarlo, gente, disculpen. Es que me di cuenta medio camino que había algo que, a un detalle que voy a olvidarlo. Entonces, mayor no va a ser mi número más alto. Lo que va a ser mayor es mi número con mayor cantidad de caracteres. Entonces, pongámosle más bien... Es que longitud es palabra reservada. Pongámosle max long, de máxima longitud. ¿Ok? Entonces yo voy a asumir que mi máxima longitud es 0, porque vean que una cadena o un número de longitud 0 es en esencia un número inexistente, ¿verdad? Porque significa que no hay símbolos, no hay caracteres. Es esto. Esto es una cadena de longitud 0, no hay nada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar con un max long de 0.
Entonces, vean que es muy similar a cuando inclusive trabajamos con nuestra hipótesis inicial utilizando booleanos, donde iniciábamos con falso o con verdadero. En este caso, comenzamos con la hipótesis de que mi dígito de mayor longitud es longitud 0. De nuevo, porque no tenemos números. Entonces, una vez que comenzamos el proceso de inicialización de matriz, que la estamos inicializando de manera aleatoria desde menos, ¿esto cuánto es? 9.999 hasta 99.999, yo puedo comenzar a determinar cuál es ahora mi longitud de mayor tamaño. Entonces, la manera en la cual yo puedo hacer esto es la siguiente. Después de esta línea, que es la línea 18, yo ya tengo un valor asignado en una nueva posición de mi matriz. Yo no sé si es la primera posición o la última, yo nada más sé que tengo un nuevo valor que podría o no ser un nuevo valor de mayor longitud a la longitud máxima que teníamos comprendida hasta el momento. Entonces, yo voy a proceder a hacer lo siguiente, y es hacer una condición para cada una de estas asignaciones. Si resulta ser que la longitud de la conversión a número no a texto de el valor que yo acabo de ingresar en mi matriz es más, si esta longitud es más grande a lo que yo tengo comprendido hasta el momento como max long, entonces quiere decir que tengo un nuevo número de mayor longitud al número de mayor longitud que yo había encontrado hasta el momento. En el caso inicial 0. Es decir, sabemos que para la primera iteración de esta inicialización, el primer número aleatorio que obtengamos va a ser nuestro nuevo max long. Y dependiendo de si luego tenemos un número más grande, ya sea negativo o positivo, recuerden, grande me refiero a longitud, no valor en bruto del tamaño. Entonces, si encontramos un nuevo número de mayor longitud, va a probar esta condición, porque por ejemplo, supongamos que el primer número aleatorio es 1. 1 va a ser de longitud 1, que va a ser más grande, es decir, esto va a ser mayor a 0. Por lo tanto, se nos va a asignar a max long. Si el siguiente número es 100, quiere decir que longitud de conversión a texto de 100 va a ser 3, que es mayor a el 1 que teníamos antes. Por lo tanto, max long se actualiza para convertirse en 3. Si el cuarto número que obtenemos es 2, quiere decir que longitud de conversión a texto de 2 va a ser 1, que no va a ser mayor a 3. Por lo tanto, esta vez la condición no se cumple y max long permanece en 3 para nuestro valor de mayor longitud actual. ¿Okay? Entonces, vean que sencillamente lo que hay que hacer acá es a max long asignarle esa nueva longitud. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Detalle, gente. A mí personalmente me gusta hacerlo de esta manera porque yo siento que no se ve tan confuso. Yo personalmente siento que esto se lee y se entiende, pero si ustedes sienten que es un poco confuso por lo largo que es la, ¿cómo se llama esto? La instrucción, hay gente que prefiere que el código sea más entendible y pueden entonces agregar una variable adicional. Digamos, por ejemplo, ustedes podrían poner acá nueva long, que sea la nueva longitud que obtienen, y entonces lo que hacen es agregar una serie más de pasos para cada una de las inicializaciones, donde por ejemplo a nueva long lo que hacen es que le asignan la nueva longitud, y entonces lo que hacen es comparar la nueva longitud con max long, y entonces a max long le asignan la nueva longitud, ¿verdad? Entonces, vean que esto en esencia es lo mismo. La desventaja es que están utilizando más variables y más pasos para hacer, es decir, más instrucciones separadas para hacer lo mismo, pero, como siempre les digo, es una desventaja entre comillas en el sentido de que esto ustedes lo van a notar solamente si este fuera un algoritmo que va a trabajar con cantidades de datos masivamente grandes, ¿verdad? En PSInt jamás van a sentir diferencia. Entonces, si ustedes por el momento prefieren hacer algo como esto, sencillamente porque el código se ve más fácil de leer, porque, ¿verdad? Las instrucciones son más
cortitas es viable. De hecho, en la calle se van a encontrar de todo, gente. Ustedes van a encontrar mucha gente que les va a decir que esto es lo mejor porque el código entonces es más entendible y es más fácil de documentar y es más fácil de compartir. Hay gente que les va a decir que no, que es mucho mejor hacer esto porque el código entonces queda más resumido y es más eficiente y se están ahorrando esa variable. Yo personalmente lo que les digo es, depende de preferencias. Yo personalmente prefiero esta, pero es mi preferencia personal. No significa que sea, porque ya no me deja ir para el frente. Bueno, no significa que sea superior de manera objetiva a esto otro. Entonces, sencillamente por el hecho de que yo prefiero la otra, voy a elegir trabajar de esta manera. Sencillamente, como porque, digamos como para demostrar que no necesariamente tienen que adherirse a hacer las cosas como yo lo hago. ¿Ok? Y porque al rato y ustedes preferirían, como les digo, ¿verdad? No lo sé, verlo de esta forma. Quizá esto es más facilito de leer. ¿Ok? Entonces, vean que en esencia, una vez que esta matriz quede completamente inicializada con todos mis valores aleatorios, a partir de este punto aquí abajo, yo tengo la certeza de que max long va a tener guardada en sí el número de longitud más grande que yo pueda tener. Es decir, el valor máximo de max long en este caso va a llegar a ser 1, 2, 3, 4, 5. Pero como no tenemos la certeza de que el valor máximo que vayamos a tener va a ser de este tamaño, puede que no sea 5, puede que sea 3, puede que el valor más grande que nos salió fue una centena o una decena negativa. ¿Ok? Entonces, ahora sí aquí abajo, yo en vez de utilizar esto de aquí, ¿verdad? Este según, puedo utilizar este para que tenemos acá. Opa, ¿qué pasó ahí? Este para que tenemos acá. Solamente que noten otra diferencia. Yo aquí ya no necesito contar la longitud de la variable máxima porque vean que esto en esencia ya lo tengo calculado a partir de max long, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es quitar esto y le voy a decir para i siendo igual a longitud de convertir a texto de el valor actual que estoy buscando imprimir, opa, hasta max long era, ¿verdad? Sí, hasta max long menos 1, hacer que me escriba estos espacios vacíos que me justifiquen mi número. Ah, bueno, no, detalle adicional. Como es una matriz, aquí tenemos que hacer un paso adicional, ¿verdad? Recuerden que la matriz la queremos imprimir. Bueno, no es necesario, no tienen que imprimir la matriz como yo la imprimo, pero como a mí me gusta imprimir la matriz rodeada de paréntesis cuadrados, lo que podríamos hacer es decirle que antes de que me empiece a justificar esto, que me escriba aquí arribita, él abre paréntesis, y luego sin saltar, ay, perdón, ahí apreté una tecla que no era, y luego sin saltar, que ahora sí, que me empiece a recorrer, imprimir esto. ¿Ok? Luego entonces, una vez que me imprime los espacios vacíos de justificación, que me imprima el valor de la matriz, el cierra paréntesis, un espacio y ya quedamos. Y, bueno, y sin saltar. Vean que acá, un detalle curioso. Si resulta ser que el valor actual a imprimir es el máximo, vean que lo que va a ocurrir es que sencillamente no se imprimen espacios vacíos. Es decir, volviendo a este ejemplo, si en este ejemplo que teníamos acá, que era directo, solo con dos valores, yo reduzco esto de tal forma que ambos valores tengan la misma longitud, 4 dígitos, vean que igual funciona porque sencillamente lo que va a ocurrir es que este para va a decir para longitud de convertir a número, bla, 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 que en este caso va a ser 4, hasta la longitud 4
de mi variable menos 1, es decir, 3, que me escriba esto. Pero tenemos entonces que el valor inicial ya excede el valor final. Y como ya lo excede, sencillamente no me imprime ni un solo, ni un solo carácter vacío, lo cual quiere decir que me escribe los dos valores de manera directa. Y como ambos tienen la misma cantidad de caracteres, pues obviamente me quedan justificados. Entonces, lo mismo va a ocurrir acá con mi matriz. Si resulta ser que el valor actual de mi matriz que yo estoy a punto de imprimir tiene la misma longitud que max long, entonces sencillamente este para no se ejecuta y lo que hace es primero imprimir el abre paréntesis sin saltar, no se ejecuta el para, luego me escribe el valor, cierra paréntesis, espacio y sin saltar pasa al siguiente valor. Dicho y hecho, que algo aquí está mal. Ah, aquí olvidé meterle sin saltar. Ese era el error. Ahora sí. Dicho y hecho, ahí está mi matriz. No importa qué tamaño tenga, siempre me va a quedar justificada porque yo lo que estoy haciendo es recibiendo de aquí adentro los valores, los distintos valores, ¿verdad? Que se van asignando y a partir de cada nuevo valor entrante, calcular cuál es el número más grande o más largo que yo voy a tener que imprimir para luego en automático decirle a PSInt, justifíqueme incluyéndome tantos espacios vacíos yo necesito a la izquierda para que me quede todo justificado. Vean que no importa cuántas veces yo reinicio, él siempre me lo logra justificar todo. Déjenme ver, es que quiero que me salga. Bueno, no importa. Vean que si yo inclusive cambio el tamaño de los valores, esta lógica todavía funciona. Si yo, ¿dónde puedo poner esta ventana? Pongámosla aquí. Si yo hago que ahora vaya de menos 99 hasta 100, por así decirlo, vean que igual les sabe adaptarse. Porque la lógica es siempre la misma. La lógica siempre va a ser, a partir del dígito más grande que usted me vaya a imprimir, cada dígito de menor longitud, adjúntele espacios vacíos a la izquierda. Vean que ni siquiera solo espacios vacíos, podríamos hacerlo con ceros. Ah, no, pero es que en el caso de negativos se va a ver muy, muy feo, entonces mejor con ceros. Igual, si los hago más grandes, más bien. Él siempre me los ajusta, porque la lógica es siempre la misma. Vean que entonces es en esencia un conteo de caracteres, nada más. Esta vez se obsesionó con tirarme solo valores grandes. Bueno. ¿Qué tal esta explicación que acabo de dar, gente? ¿Sí se entendió? ¿O a alguien, alguna parte no le quedó claro qué fue lo que hice? Veo que algunos me levantan el pulgar. Excelente. Ok, Luis, veo que me levantas la mano. ¿En qué te puedo ayudar? Ok, ahora me estás... fue accidental. Es que, bueno, vi que me cambiaste la mano, entonces no sé si fue que la levantaste por accidente. O si tienes una duda. Luis me dice, fue accidental. Ah, bueno, ok, ok. Todo bien, entonces. Gente, alguien más, de verdad, cualquier cosa, porque, o sea, yo estoy claro que de ahí, bueno, no sé, esto que acabo de explicar, muchas veces, la primera vez que lo explico, les resulta algo confuso. Entonces,
No me estoy quejando, ¿verdad? Por supuesto, excelentes y todos me lograron entender. Pero lo que estoy tratando de decirles es que no me extrañaría si alguno en algún momento se perdió ahí un poquitillo o le gustaría que les aclare mejor alguna de las cositas que hice, no sé. Entonces, no sé, nada más me quiero asegurar que vamos bien, porque me parece inusual de nuevo, no me estoy quejando, nada más me parece inusual que no, o cómo decirlo, que haya tan poquitas dudas. Ok. Am, no sé si alguien tiene alguna como propuesta de alguna otra cosa que les gustaría ver ahora. Digamos algo en específico. Sí, sí, algo en específico que les gustaría ver. O no sé si prefieren que salte, no sé, que yo elija alguno de estos temas o me dice PS como prefieran los compañeros. Ok, les propongo algo. ¿Cuál de estos dos temas les interesaría más? Eh, determinar el valor máximo y mínimo de todos los valores en un vector, que es similar a esto que hicimos aquí, o emular el uso de excepciones, es decir, poder asegurarse que un valor numérico sea numérico sin que se caiga el algoritmo, que es de hecho algo similar a más bien lo que hicimos aquí. ¿Cuál de los dos prefieren? ¿Excepciones o valor mínimo y máximo? Josu me dice que excepciones, PS también, ¿ok? ¿Qué tal los demás? Si prefieren... Ah, bueno, de hecho veo que... Ah, bueno. Sí, sí. Sí, Luis me dice que también, ok, excelente. Ahí vi que... Qué raro, Luis, te tengo repetido en la sesión, no sé por qué. Seguro se glitchó ahí Webex. Ok, entonces, vamos con excepción y esto lo podemos dejar para después o para otro día. Entonces, las excepciones, gente, yo les contaba a ustedes que en realidad es un tema que ustedes van a ver más adelante. Yo les digo excepciones porque en lenguajes para computación, manejar la validación de tipos es muy sencilla, entre comillas, en el sentido de esto, ¿verdad? Como ustedes ya sabrán, si yo le pido al usuario, bueno, hagámoslo aquí en PSI un toquecito. Si yo tengo una variable numérica como num y yo la leo de parte del usuario y el usuario resulta ser que no me hace caso que la variable tiene que ser numérica o no sabe que solo puede ser numérica y él me ingresa una cadena, me va a decir que los tipos no coinciden, ¿cierto? Entonces, eso es algo con el cual ustedes hasta el momento eh, quizá no habían determinado cómo lidiar o cómo afrontar, excepto que fueran poquitos valores, como por ejemplo en la selección de un menú, porque si son poquitos valores podemos utilizar convertir a texto y podemos utilizar un mientras para validar que si es diferente a 1, 2, 3, 4 y todo eso, ¿verdad? Entonces, perdón, convertir a texto no, convertir a número, para luego convertir la respuesta de una cadena a número. Pero en caso de números más grandes, el asunto se vuelve un poco más complejo, ¿verdad? Porque de ni modo que hagamos una comparación infinita, que si la respuesta del usuario es desigual a 1 y a 2 y a 3 y a 4 y a 5 y hasta quién sabe cuántos valores, ¿verdad? Entonces, el problema es que PSINT no tiene una manera sencilla o directa para lidiar con eso. Por eso es que ustedes generalmente no se los evalúan.
pero aún así yo siento que es algo interesante de practicar porque como les digo, es algo que afina mucho la lógica. Sin embargo, es algo que ustedes directamente no van a tener que usar mucho y de nuevo digo directamente porque en el futuro van a ver que quizá no lo vayan a utilizar para excepciones, pero sí les puede servir para otro tipo de cosillas. Pero bueno, en un lenguaje de computación real, gente, vieran que es tan sencillo como esto. Ustedes pueden llegar y decir esto, ¿verdad? Se llama bloque try catch. Y cuando ustedes ponen la palabra clave try en el lenguaje de computación, todo el código que ustedes escriban en medio de estas dos llaves, ustedes en esencia lo que le están diciendo es, intente hacerme esto. Y si hay un error, no cierre el algoritmo, digo, no cierre el programa, sino que haga lo siguiente. Al puro final de todo bloque try, gente, usualmente se pone algo que se llama catch. Bueno, usualmente no, tienen que poner algo que se llama catch. Y entre paréntesis al catch, ustedes le especifican un tipo de excepción que puede llegar a ocurrir. Entonces, digamos como por ejemplo, para imitar a psint, digamos que sea tipo incorrecto excepción. Pongámoslo así. Digamos algo así. Entonces, ustedes acá lo que le están diciendo al lenguaje para computación es lo siguiente. Si en algún punto dentro de este bloque ocurre un error donde se intentó asignar un tipo incorrecto de excepción, deje de ejecutar esta parte del código, pero no me cierre el programa, no lo caiga. Nada más deje de ejecutar acá y proceda a ejecutar esta serie de pasos para corregir ese error. Entonces, vean que es sumamente sencillo porque ustedes podrían pedirle el valor aquí al usuario y si ese error ocurre, lo que hacen es recibirlo aquí y aquí decirle, no, lo que usted ingresó está mal, trate otra vez. Y luego entonces, al puro final de este bloque try catch, digamos que tuvieran un repetir try catch, hasta que, digamos, no error. Y que aquí adentro, no error es igual a falso. ¿Okay? Entonces, de nuevo, no es exactamente así, porque estoy haciendo una fusión ahí con español de psint, ¿verdad? Por ejemplo, el repetir hasta que y tipo incorrecto de excepción, pero funciona algo similar a esto. Entonces vean que es sumamente sencillo programar un manejo de excepciones en un lenguaje de computación real. Lastimosamente en PSINT esto no existe. Entonces en PSINT la manera en la cual ustedes tienen que trabajar para corregir ese error es manualmente revisar la cadena similarmente a como lo estamos haciendo aquí. Entonces, hay una serie de cosas que ustedes pueden hacer. Este primer acercamiento que les voy a mostrar les funciona con un rango alto de números, pero todavía es muy limitado, eso en primer lugar, y en segundo lugar, no es la manera más eficiente. Al contrario, es más bien bastante ineficiente, pero es un primer acercamiento a la lógica de esta situación. Entonces, véanlo acá. Él me pone a digitar un número cuando yo lo ejecuto. Entonces, psint me va a determinar si ese número es o no un número entero. Si yo le pongo 45, ahí al final él me dice que el número es 45, que esa es como la manera de él de decirme que está bien. Pero si yo no le pongo un número entero, como 3.45, ¿sí? Vean que él llega y me dice que el número no es válido. De la misma manera, si yo ingreso una cadena, me dicen que el número no es válido. No sé, sin embargo, si notaron algo. Vean que cuando yo puse 45, él casi que inmediatamente me contesta con el 45 para afirmarme que el número es correcto. Pero vean que cada vez que yo ingreso una respuesta incorrecta, él demora un ratito en darme la respuesta. Vean. Aprieto Enter en 3, 2, 1. ¿Vieron? Que demora como un segundito. Eso, gente, es lo que yo les decía precisamente de que esta no es la manera más eficiente. Más bien al contrario, es bastante ineficiente, pero les puede trabajar, como les digo, en un rango cortito de números y es relativamente más fácil de programar que la mejor forma de hacer esta validación.
que es el siguiente algoritmo que vamos a ver. Entonces, vean que acá yo lo que voy a hacer es determinar 4 variables. Tenemos cont como lógico, que va a ser una variable que me va a va a ser mi variable de hipótesis. Yo lo voy a utilizar para determinar si el valor ingresado es o no válido. Tenemos resp, que va a ser la respuesta que yo voy a recibir de parte del usuario. Puede ser cualquier tipo de respuesta. Y luego tenemos i y tenemos num como de tipo entero. ¿Okay? I va a ser mi contador del para y num va a ser el número final que yo le voy a mostrar al usuario. Digamos acá, esta impresión de num es esta variable num. Es decir, yo hago la asignación de una vez que yo determino que resp es un número, yo la convierto a número y la asigno a num. Bueno, que una vez que determino que es un número entero, me refiero. Entonces, cont lo comienzo inicializado en falso para establecer la hipótesis de que en un principio mi valor numérico, perdón, la respuesta del usuario no es válida. Entonces, que no se puede continuar con la asignación numérica. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es determinar si esta hipótesis se mantiene o cambia. Entonces, le digo primero al usuario, digite un número entero y se lee como resp. Vean que la evaluación, sin embargo, como les digo, es bastante directa, pero no es eficiente. Vean que yo lo que hago es comenzar con i siendo 0 hasta 99, ¿verdad? Sí, 99.999. Y lo que hago es que para cada una de todas estas iteraciones, que vean que son un montón, voy a convertir a texto cada uno de esos valores de i. Y si resulta ser que alguno de ellos es igual a mi respuesta, cont yo lo convierto en verdadero. Y vean que lo siguiente que hago es convertir a i en el máximo valor de mi para. Entonces, vean que en esencia lo que le estoy diciendo a psint es, una vez que usted encuentre el valor, invierta cont y acabe el para. Vean que por eso es que cuando yo ingresaba 45, esa ejecución era rápida. Porque vean que aquí este para fue desde 0 hasta 45 y una vez que el valor de i fue 45, la conversión a texto de 45 es igual a la cadena que yo ingresé acá, 45. Por lo tanto, el bucle acaba antes de tiempo y termina. Pero vean que cuando la respuesta es inválida, como por ejemplo 3.6, vean que psint me va a estar convirtiendo constantemente cada uno de estos números y me los va a estar comparando con la cadena 3.6 y ninguno va a ser igual, porque recuerden que es un conteo desde 0 hasta 99.999 con incrementos de 1 entero. Entonces, vean que acá psint tiene que ir por la pena de hacer todo ese montón de ciclos comparando una y otra vez la conversión a texto de i. Y es por eso que vean que ahora, como son tantos ciclos haciendo una misma comparación, que ahí sí vemos una pequeña demora en psint. Igual es mínima, es como de un segundo, pero es una demora que, si ponen atención, nunca antes en ninguno de los algoritmos que hemos hecho había ocurrido. Vean que similarmente esto ocurriría con cualquier respuesta, inclusive si yo le doy una respuesta correcta y yo no hago esto. Es decir, si una vez que yo encuentro mi respuesta correcta, yo no incremento mi contador al valor máximo, sino que obligo a psint a seguir recorriendo todas las iteraciones, buscando o comparando nuevamente el valor, a pesar de que ya lo encontramos, de ahí es igual. Véanlo acá. Ahí nuevamente hubo la demora. Entonces, en este caso, hacer algo como esto podría ayudar un poco. Pero sin embargo, vean que no siempre va a pasar, porque qué tal si el usuario ingresa precisamente casi el valor máximo. Digamos, qué tal si ingresa 999.998. Vean que ahí va a tener que hacer casi todas las ejecuciones. Entonces, a pesar de que es una respuesta correcta y que yo le asigno a psint que una vez que encuentre la respuesta correcta, maximice mi contador hasta el límite, ahí también hubo la demora, porque igual tuvo que recorrer todo ese montón de números. Entonces, de nuevo,
No es la más eficiente, pero les puede servir para un rango chiquitito de números. Qué sé yo, si ustedes tienen, por ejemplo, 10 opciones en un menú, entonces pueden hacer una validación de 1 a 10 para determinar que el usuario contestó con uno de esos números válidos. Digito un número, digamos, entre 1 y 10. ¿Ok? Aquí sí nos es bastante eficiente. O no eficiente, sino digamos suficiente. Nos funciona, es válido. Vean que de hecho, otra limitación que tenemos al trabajar de esta otra forma, ¿verdad? Si lo que quisiéramos es validar cualquier número, es que precisamente estamos estableciendo un rango establecido de números. Eso quiere decir que si el usuario nos ingresa, por ejemplo, -5, -5 es un número entero, negativo, pero es entero. Pero psint en este algoritmo no me lo va a recibir porque la cuenta está iniciando a partir de 0. Eso quiere decir que ahora tengo que concebir que no solamente tengo un valor de tope máximo, sino que mi valor mínimo tiene que también incluir cualquier valor posible. Entonces, de nuevo, como les digo, nos puede funcionar para rangos chiquititos o relativamente chiquititos de número, o relativamente chiquititos, perdón, de números, pero no nos va a servir siempre. Luego al final acá del algoritmo yo sencillamente hago la validación. Si cont continúa siendo falso, entonces yo le digo al usuario que el número no es válido. Pero si no, entonces yo le digo acá, el número es, a num le asigno la conversión a número de resp y escribo el número. Ahí está. Ok, antes de pasar a la siguiente versión, que es la más eficiente y sí nos funciona casi que con cualquier rango de número, ¿alguno tiene alguna duda de lo que acaban de ver? ¿O si se entiende todo el algoritmo? Me dices que estoy en compu. Ah, bueno, de por qué salí 2 veces. Ok, ok. ¿No hay duda, gente? Ok. Entonces, ahora sí, pasando a la siguiente versión, vean que esta es mucho más meticulosa, porque esta lo que va a hacer sí es tomar la cadena y validarla carácter por carácter en vez de sencillamente contar desde un punto hasta otro. Entonces, la base lógica de este algoritmo, gente, valga la redundancia, pero se basa en eso, en lo que yo les vengo diciendo desde el principio del curso, de que si ustedes recuerdan, cualquier número que nosotros vamos a representar, cualquiera, no importa la cantidad, siempre va a ser una combinación de alguno de estos 10 dígitos, siempre. Vean que eso quiere decir que si yo quiero asegurarme que una cadena está conformada únicamente por valores numéricos, yo lo que tengo que asegurarme es que todos los caracteres de esa cadena sean cualesquiera de estos números. No hay quite. Si la cadena contiene un carácter que no sea ninguno de estos números, quiere decir que no es un número entero. ¿Por qué? Porque inclusive si fuera un número real como 3.6, vean que 3.6 lo que implica es que tenemos un punto. Y ese punto no es ninguno de estos dígitos. Entonces, esa validación nos filtra todo número entero, inclusive de los reales. Entonces, vean que igual yo tengo cont como lógico para determinar que si la respuesta del usuario es válida, no se continúe a dar una afirmación de un visto bueno, digámosle. Entonces, cont lo voy a inicializar en falso como mi hipótesis inicial. Es decir, mi hipótesis inicial es que la respuesta del usuario no es válida, no es un número entero. Tengo resp, que va a ser la respuesta de cadena que voy a recibir de parte del usuario. Tengo temp, que va a ser una variable temporal que voy a estar utilizando para descomponer mi cadena. Ahorita lo van a ver. Vean que las dos, de hecho, son de tipo cadena.
Gente, Webex me acaba de decir que está teniendo problemas con la red. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, ¿todos me escuchan bien? Ok, ok. ¿Quién sabe entonces qué habrá sido? Ok, y luego por último tenemos i como de tipo entero, que va a ser una variable contador, como se podrán imaginar, que voy a utilizar con un para. Entonces, ahora sí, yo llego y le digo al usuario, escriba una cadena y se detectará si existe un... Ah, claro, no, este todavía no es. Este es un paso anterior a... que había olvidado ese detalle. Este es un paso anterior a el algoritmo, perdón, de número, pero igual la lógica es la misma. Esto es para que entiendan cómo funciona el mecanismo que utilizamos. Entonces, este algoritmo en específico, perdón, no determina si el número es entero, lo que hace es determinar si existe un 3 en la cadena. Pero vean que en esencia es casi lo mismo que yo voy a hacer acá. Solamente que en vez de determinar si todos los caracteres en mi cadena son números, acá lo que voy a hacer es determinar si existe un 3. Entonces, ahora sí, dicho y hecho, véanlo acá. Si yo abro esto y yo ingreso cualquier cadena que no tiene un 3, él lo que hace es descomponerme toda la cadena, vean acá, es la misma cadena, carácter por carácter, y al puro final me dice que no se encontró un 3 en la cadena. Pero si en algún punto de la cadena existe un 3, vean que él acá me detecta que hubo un 3 y al final me dice hay un 3. ¿Ok? Cada 3 me lo detecta y luego me dice que hay un 3. Entonces, la manera en la cual esto funciona, como les digo, es un paso previo a el algoritmo de emular excepción. Había olvidado que tenía este de por medio, disculpen. Entonces, vean que la evaluación va a ser lo siguiente. Él recorre desde i siendo 0 hasta la longitud de la cadena de respuesta menos 1. La razón del por qué ocurre esto, gente, es porque les voy a contar un pequeño secreto. Las cadenas son vistas por PSINT casi como si fueran vectores. Si yo tengo, por ejemplo, la cadena hola, esta cadena, ¿verdad? Sabemos que lo que es un conjunto de 4 caracteres, pero resulta ser que por dentro, PSINT a cada uno de estos caracteres le asigna un subíndice, como si fuera un vector. H va a ser el carácter 0, la O va a ser el carácter 1, la L el carácter 2 y la A el carácter 3. Entonces vean que PSINT por dentro de su lógica tiene subíndices para todas las cadenas para determinar cuál de estos caracteres es un carácter con el cual queremos trabajar. Si yo a PSINT, por ejemplo, le digo que me escriba el carácter 2 de hola, me va a escribir la L. Si le digo que me escriba los caracteres que van de 1 a 3, es decir, un conjunto de caracteres que van desde el subíndice 1 hasta el 3, me va a escribir hola sin la H. Entonces, vean que funciona, como les digo, muy similar a un vector. Y como funciona muy similar a un vector, yo lo que voy a hacer es recorrer toda mi cadena como si fuera un vector, comenzando siempre desde el subíndice de carácter 0 hasta la longitud de la cadena menos 1. ¿Por qué la longitud de la cadena menos 1? Porque igual que un vector, recuerden que hay un desfase por la enumeración, donde esta cadena es una cadena de longitud 4. Pero tenemos que los subíndices van desde 0 hasta 4 menos 1, siendo 3. Entonces, yo voy a ir desde 0 hasta la longitud de la cadena menos 1 para ir carácter por carácter. Y vean que acá utilizamos una nueva función que se llama subcadena. Subcadena, gente, es una función de PSINT que lo que hace es retornar un fragmento de la cadena, de ahí su nombre, subcadena, de la cadena que le estamos tirando. Ese segmento de esta cadena va a ir
desde el primer número que le tiremos como subíndice después de este hasta el segundo. Ojo que tienen que respetar ese orden. Cuando ustedes trabajan con subcadena, tienen que tirar esos 3 valores y tienen que seguir ese orden. Primero la cadena de la cual extraer la subcadena, luego el número del primer subíndice y luego el número del segundo subíndice. Entonces, de nuevo, vean que en el caso de hola, subcadena de hola que vaya de 1 a 3 va a ser exactamente lo mismo a hola sin H. Porque va a ser subíndice 1, 2 y 3. Pero vean que 2 significa que subíndice de hola 2 a 3 es solamente la. Y vean que de la misma manera, subíndice de hola 3, 3, es decir, el mismo subíndice, lo que yo le estoy diciendo es que comience en el carácter 3 y termine el carácter 3 para darme como resultado únicamente el carácter 3. Entonces vean que de esta manera yo puedo descomponer la cadena y vean que dicho y hecho eso es lo que yo hago en el algoritmo. Yo le digo que para cada una de las iteraciones de mi para, desde 0 hasta el último carácter de mi cadena, me extraiga la subcadena y, es decir, la cadena de posición actual, perdón, el carácter de posición actual y se lo asigna a temp. Entonces vean que en esencia, para cada uno de las iteraciones de este bucle, temp va a ir adquiriendo cada uno de los diferentes caracteres que existen en mi cadena. Para comprobarlo, vean que yo puedo escribir ese valor temporal de mi cadena. Que vean que dicho y hecho es lo que ocurre en mi ejecución. Acá me va a ir escribiendo cada uno de mis caracteres, es decir, cada temp para cada uno de mis iteraciones, encerrado entre barras laterales. Pero aparte de esa escritura, vean que cada uno de esos caracteres temporales que yo obtengo de mi cadena, los comparo con la cadena 3 para determinar si alguno de ellos es un 3. Si en algún momento yo encuentro un 3, vean que es donde yo escribo el montón de signos de admiración y cont cambia a verdadero. Pero si yo nunca encuentro un 3, cont va a permanecer como falso, porque esto nunca se va a activar y nunca voy a escribir los signos de admiración. Por lo tanto, una vez que yo termino de recorrer toda mi cadena, cuando yo llego al final, si cont es verdadero, yo le digo al usuario que hay un 3, porque quiere decir que en algún momento esto se activó. Pero si cont es falso, yo caigo en el cuerpo del si no, donde le digo al usuario, no se encontró un 3 en la cadena. Dicho y hecho. Si en vez de hola yo pongo O3 la, ahí está el 3, me activó el sí entonces, que me escribe los signos de admiración y me invierte cont, y vean que dicho y hecho, al final escribe ahí un 3. Entonces, para yo emular una excepción, gente, yo lo que tengo que hacer es básicamente esto mismo, pero en vez de comparar sencillamente que hay un 3, lo que tengo que asegurarme es que exista únicamente valores numéricos. Si en algún momento yo encuentro algo que no sea un valor numérico, yo le digo a psint, no continúe de manera normal. Entonces, ahora sí, el manejo de error o emular una excepción en psint. Vean lo ejecutado. Me dice, digite un número entero. Cualquier número entero que yo ingrese, él me dice que es entero. Pero apenas yo ingrese un valor no entero, como 3.6, me dice que no es entero. O una cadena, no es entero. O un valor entero, pero por ahí se me coló un carácter, no es entero. Entonces, vean que las variables que yo tengo son casi iguales a las del algoritmo previo. Yo tengo cont, que de nuevo va a ser mi variable de hipótesis. Tengo resp, que va a ser mi respuesta. Temp, que va a ser la variable temporal que voy a utilizar para descomponer mi cadena. Pero tengo ahora dos contadores, un contador i y un contador j, ambos de tipo entero. La razón del por qué tengo dos contadores es porque ahora yo necesito utilizar dos paras anidados. Va a haber un para externo que va a ser el para de mis is que va a descomponerme la cadena, es decir, este mismo para. Pero yo voy a tener un segundo para j que me va a comparar cada uno de los valores numéricos válidos con cada uno de mis caracteres. Entonces,
Acá tenemos, yo le pido al usuario un número entero que se lee sobre RESP. Y pasamos a la evaluación. Entonces, vean que como les dije, es exactamente el mismo para de descomposición de cadena que tenemos en el algoritmo previo. Para i siendo igual a 0 hasta la longitud de la respuesta que me ingresó el usuario, pero menos 1, porque recuerden que en esencia es igual a un vector, entonces ocupo corregir ese desfase. Con paso 1, hacer lo siguiente. Primero que todo, a cont yo siempre le asigno falso. Entonces vean que esta es otra diferencia con el algoritmo previo. Vean que el algoritmo previo cont inicializaba en falso. Pero vean que al yo tener la inicialización de cont aquí adentro, eso lo que quiere decir es que para cada nuevo bucle, yo voy a inicializar con cont en falso. La razón del por qué, gente, es porque yo ahora voy a trabajar con más de una hipótesis. En el algoritmo previo, mi hipótesis era si existía algún 3 en mi cadena. Cuando yo encuentro un 3, ya mi hipótesis se invierte a verdadero. Pero aquí, mi hipótesis es diferente. Yo aquí lo que quiero determinar es si existe algún carácter dentro de mi respuesta que no sea numérico. Pero vean que yo no tengo una manera para iterar a lo largo de todos los caracteres posibles, incluyendo puntos, espacios, letras, caracteres especiales. Lo más fácil para mí es asegurarme que cada uno de esos caracteres sea numérico, porque los valores numéricos sí sabemos que son un rango de solo 10, y poner una hipótesis para cada uno de mis caracteres, donde en esencia yo lo que voy a hacer es determinar si se cumple o no al final que sea numérico. Entonces, eso es el porqué de cont aquí está dentro. Cont comienza con la hipótesis de que el carácter actual que voy a validar no es un número. Entonces, mi trabajo dentro de cada una de estas iteraciones es determinar si cont logra invertirse a verdadero, dándome el visto bueno de que mi carácter actual sí es un número. Dicho y hecho, vean que igual que en el algoritmo anterior, ahora sí, a temp yo le voy extrayendo cada uno de los caracteres de mi respuesta utilizando subcadena de resp y i. Luego, ahora sí, ingresamos en el para interno, que como les dije, es el para que me va a comparar los números. Y dicho y hecho, vean que este para lo que hace es recorrer desde j siendo 0 hasta 9. Es decir, me hace este recorrido de todos mis valores numéricos válidos. Para cada uno de esos valores de 0 a 9, vean que lo que va a hacer es comparar temp, es decir, el carácter actual que tenemos, temp con la conversión a texto de j. ¿Okay? Pero vean que sin embargo no es tan directa esa comparación. ¿Por qué? Porque noten esto. Voy a quitar esta segunda parte de la condición. ¿Okay? Por el momento. Vamos a dejar la condición así simple. Vean que la condición así simple me funciona. Él va a determinar si cada uno de esos caracteres es uno de estos números. Y si resulta ser que alguno de estos números empareja con J, perdón, empareja con temp, quiere decir que el valor, que el carácter es válido, es un número, por lo tanto cont se convierte a verdadero. Y siguiendo la misma lógica de este primer algoritmo que vimos, a mí no me hace falta continuar comparando el resto de valores numéricos de dígitos posibles. ¿Por qué? Porque si el valor del carácter actual es 2, eso quiere decir que para la tercera ejecución de mi bucle, es decir, 0, 1, 2, para esa tercera ejecución, con j siendo 2, ya yo encontré mi valor válido, ya encontré mi respuesta. Entonces no tiene sentido que yo continúe validando el resto de valores desde 3 hasta 9 para ver si son igual a temp, porque no lo van a hacer, porque temp era 2. Entonces, para no perder tiempo en esas ejecuciones adicionales, yo a j le asigno 25, que por supuesto excede 9, y le digo a psint que puede terminar con la evaluación de este para interno temprano. Alternativamente, vean que si temp nunca llega a cumplir con j, quiere decir que no encontró ningún valor de 0 a 9. Por ejemplo, en el caso que les dije de un valor real 3.6.
3, el carácter 3, es decir, cuando i es 0, eventualmente 3 sí va a ser igual a la conversión a J3, perdón, la conversión de J siendo 3 a texto. Cont va a ser verdadero, se acaba la ejecución. Pero para la siguiente iteración, cuando temp sea punto, va a recorrer de 0 a 9, nunca vamos a entrar acá, y cont va a continuar siendo falso. Vean lo que ocurre después. Dependiendo de qué haya ocurrido en el análisis de este para, el algoritmo acá decide algo adicional. Si cont se mantuvo como falso, y va a obtener la longitud de la respuesta. ¿Por qué? Ok, veamos de nuevo con el 3.6. Para i siendo 0, quiere decir que en algún punto, cuando j fue 3, cont se convirtió a verdadero. Como cont es verdadero, tenemos que el carácter actual es válido. Por lo tanto, tenemos que pasar a validar el siguiente carácter, el carácter 1, que tiene un valor de punto. Como cont aquí es verdadero, este sí no se activa, entonces sencillamente esto no ocurre, acaba el y para incrementa 0 en 1 para pasar a validar el punto. Pero vean que cuando ocurre el punto y este para falla en convertir cont a verdadero, aquí cont es falso. Y como cont es falso, i obtiene la longitud de resp. Como i obtiene la longitud de resp, quiere decir que cuando este para acabe, a pesar de que i era 1, ahora i va a ser 2, se va a incrementar en 3 y 3 me va a exceder la longitud de resp menos 1. Como la longitud de resp menos... no, perdón, mentira, es longitud, sí, entonces, ni siquiera. Y en este caso ni siquiera va a ser 3, sería 4, que me excede por mucho 3 menos 1. Entonces, eso quiere decir que vean que acá yo lo que estoy determinando es, apenas yo encuentro un carácter que no logre invertir a verdadero, acabe el para externo de una. ¿Por qué? Porque si este 3.6 encontró un carácter inválido, no tiene sentido que yo continúe analizando el resto de números o de dígitos. Yo aquí podría tener cualquier cantidad de caracteres, dígitos o no. Pero una vez que yo encontré este punto, a mí no me interesa analizar el resto. Es una pérdida de tiempo continuar con mi para, porque yo ya sé que solo con un solo carácter que no se ajuste a la regla de ser un número, yo ya sé que no va a servirme. Entonces, este sí entonces me asegura eso. Una vez que encontremos un carácter inválido, cerramos todo el proceso de ejecución temprano para pasar de una vez al final del algoritmo donde yo le digo al usuario, si cont, su último valor, fue falso, es decir, si esto ocurrió, entonces yo le digo de una vez, no es entero. Yo no tengo que seguir analizando el resto de caracteres. Pero si cont es verdadero, eso quiere decir que para todos y cada uno de mis caracteres, de mi para externo, mi para interno siempre logró invertir cont a verdadero, lo cual quiere decir que esto nunca se cumplió, lo cual quiere decir que mi ejecución fue completa para todos mis caracteres y todos eran números. Por lo tanto, el último valor de cont fue verdadero, porque eso quiere decir que el último dígito, igual que todos los demás, fueron números, y por lo tanto yo le puedo decir al usuario que el número es entero. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a explicarles qué fue esta colilla que yo le borré acá a mi condicional, quiero hacer una pausa breve. Gente, ¿todos me van entendiendo hasta el momento? ¿O algo no le quedó claro? Ahí vi que me levantaron un pulgar, pero quiero asegurarme. ¿Alguien no está entendiendo muy bien la lógica de algo que estoy haciendo? Okay. Bueno, si no hay dudas, entonces continúo. Ahora sí, como les digo, ¿verdad? Aquí estoy yo estoy recibiendo números enteros, pero ¿qué creen ustedes, gente, que ocurra si yo, por ejemplo, primero que todo, ¿qué creen que ocurra si pongo 0? ¿Ustedes creen que es un número entero que PSInt me va a detectar bien? Así como está el algoritmo.
Véanlo cómo está, gente. Me dijeron que que sí estaban entendiendo. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Ese 0 funciona o no funciona? No. ¿Por qué crees que no funcionaría, Josu? Bueno, sí, porque en el para está un 0. Ajá, es correcto. Lo que va a ocurrir es que sencillamente, para el primer valor de j, siendo 0, ese 0 convertido a texto va a ser igual a temp siendo 0. Vean que acá solo tenemos una cadena. Entonces, la cadena 0 de una vez compara, se convierte a verdadero, esto nos activa, pero como longitud de la cadena es 1, tenemos que longitud de 1 menos 1 es 0. Y para la segunda iteración va a ser 1. Por lo tanto, solamente me va a comparar ese 0 una vez y va a dar verdadero y va a determinar que es un entero. Pero, ¿qué pasa si yo pongo menos 5? ¿Ustedes creen que menos 5 me va a funcionar? Menos 5 es un entero. No, ¿Por qué no, Josu? porque no está ahí o sea, no está en la de 0 a 9. ¿Qué no está exactamente de 0 a 9? En Veo el que, para. ajá, pero el para sí está de 0 a 9. Y acuérdate que lo que estamos haciendo es revisando carácter por carácter, que todos los números sean de 0 a 9. Digamos, es por eso que este número, 546, no está de 0 a 9, lo excede. Pero yo estoy revisando cada uno de mis caracteres para ver si están compuestos por mis valores numéricos. Entonces, El, me- el menos 5 sí entraría ahí, no sería más, menor que 0 en este caso. ok, Sí 5, ajá, entraría. 5 sí entraría. Entonces, ¿sí crees que sí reciba? Veo que PS por acá me dice que ella cree que no. No sé si todavía estás, bueno, O sea, ajá, yo creería que no porque menos 5 es menos que 0 y no está en el para, es de 0 hasta 9. ok. Entonces daría error para mí, no sé. PS, ¿vos qué opinas? Me dice Luis, yo creo que sí, porque son dos caracteres. PS me dice que lo mismo. Ok. Recuerden, gente, que yo lo que estoy validando es carácter por carácter. Yo no necesito poner J menos 5, porque si yo pongo J menos 5, lo que estoy haciendo es agregando números adicionales. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, ok, supongamos que yo pongo desde menos 99 hasta 9, vean que acá lo que estoy haciendo es metiendo un montón de bucles más, y no solamente eso, sino que vean que lo que lo estoy poniendo es a comparar valores negativos de un solo carácter. ¿Ok? Entonces, ok, les doy una pista. Véanlo acá. Tienen razón, menos 5 así como está la cosa, no me lo detecta como entero. Pero vean que si yo pongo a J a ir desde menos 5, tampoco. Es más, vean que si yo pongo a J a ir desde menos 99 hasta 9, todavía no me logra detectar ese menos 5 como entero. ¿Por qué creen que está ocurriendo eso? Por si acaso, la respuesta está ahí mismo en pantalla. Por eso precisamente enfoqué el algoritmo en esa parte. La respuesta de por qué no me está detectando el menos 5 está en ese fragmento de código que ustedes ven ahí en pantalla. Recuerden la lógica que les estoy explicando, gente. Luis me dice porque tiene que ser a partir de 0. ¿Es igual a partir de 0 tampoco?
Ay, cerré la consola. Una cosa sí es cierta, gente, les voy a dar esa otra pista. Para solucionar este problema, a mí no me hace falta modificar los valores máximos y mínimos de J. Con estos valores máximos y mínimos me basta. Lo que ocupo es determinar algo adicional. Que de hecho, otra pista adicional, tiene que ver con la colilla que yo le borré acá a mi condición. Pero lo que quiero es ver si alguno puede determinar por qué. No necesariamente cómo solucionarlo, pero sí el por qué no me está detectando ese -5 como entero. Tiene que ver con la lógica que les vengo explicando todo este ratito, toda esta segunda hora. Recuerden cómo funciona estos dos pares anidados. Recuerden lo que yo estoy haciendo para determinar si mi número es válido. Recuerden que yo lo que estoy haciendo es recibir una cadena y descomponerla carácter por carácter. PS me dice porque no sabe qué hacer con el negativo. Exactamente, ahí está la respuesta. Gente, recuerden que es carácter por carácter. ¿Cuál es la longitud de -5? ¿Recuerdan cuando estuvimos trabajando con las matrices? Recuerden que el negativo es un carácter. Y el negativo, recuerden que es un carácter que no es un número. Tiene un valor aritmético, pero no es un número. No está aquí adentro. El negativo es un carácter adicional. Es una excepción que yo tengo a mis valores enteros. Exactamente, como nos dice acá PS, no corresponde un número. Entonces, la lógica de mi algoritmo está perfecta, pero únicamente para valores enteros, ¿cómo se llama esto? Positivos. Yo tengo que enseñarle a PSInt a que me haga una excepción con el negativo. Entonces, lo que yo puedo hacer es agregar esa colilla que yo tenía acá a mi condición, donde yo le digo, si se cumple que el valor de temp actualmente es igual a J para cualquiera de estos números. Pero yo le podría decir lo siguiente, yo le podría meter una disyunción acá y decirle que también me reciba temp siendo, perdón, temp no. No, sí, que también me lo reciba si temp es igual a negativo. Entonces, vean que acá yo estoy incluyendo mi carácter negativo adicionalmente a mis números. Estoy básicamente diciendo a la PSInt que me reciba cualesquiera de este conjunto de valores como válido, gracias a mi disyunción. Vean que ahora sí, el -5 me lo recibe como entero. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero igual, este ejercicio me encanta hacerlo. Entonces, les hago una última pregunta. ¿Creen ustedes que esto es suficiente o notan ustedes un pequeño error en la lógica que tenemos ahí? Vean que ya el -5 me lo recibió. ¿Creen ustedes que ya estamos bien? PS me dice que sí. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo? Josu me dice también que sí. Ok, gente, vean lo siguiente. ¿Eso es una cadena o es un número? ¿Eso es un número entero? ¿O es una cadena? PS me dice que cadena. Es correcto. Yo eso no lo puedo asignar a una variable de tipo entero. Si yo trato de asignarle eso en PSInt a una variable de tipo entero, me va a decir que es un error porque es una cadena. Y sin embargo, ahora mi algoritmo cree que sí es un entero. Porque vean que ahora yo le estoy diciendo que me reciba
la barrita de negatividad como un valor válido, indiferentemente de en qué posición esté y de cuántos de ellos haya. Entonces, ese es el adicional que había que hacerle. Y vean que ahí es donde yo le agrego la colilla que le había borrado. Vean que la colilla lo que hace es no solamente una disyunción, sino una conjunción también, donde yo le digo, ok, la condición original, temp tiene que ser cualesquiera de mis números j de 0 a 9, pero el carácter puede ser el símbolo de negatividad sola y únicamente si i es 0, es decir, si es mi primer carácter. ¿Por qué? Porque recuerden que un número negativo va a tener negatividad únicamente al principio de su número. Esto es menos 5, pero esto no es menos 5. Esto es 5 menos o 5 guión. Entonces yo acá con esta conjunción me aseguro de que esa negatividad esté siempre en la primera posición de i. Y ahora sí, vean que me detecta que eso no es un entero. Eso tampoco es un entero. Pero esto sí. Porque la negatividad está en el carácter 0. Eso también, la negatividad está en el carácter 0. Esto ya no, porque la negatividad está en el carácter 0, pero tenemos otra que ya no está en el carácter 0. No es entero. ¿Okay? Ahora, gente, como último detalle, porque ya sé que ya nos quedamos sin tiempo, entonces ya los libero. Nada más les voy a dar un último como pensamiento. Me gustaría preguntarles y darles el tiempo de pensar si ustedes consideran que así, que era el algoritmo original, así es como lo tenía de fábrica, digámosle, está bien o le falta algo. Ahí los dejaría pensar un rato y luego la sorpresa que les tiraría es que si yo tiro solo el símbolo de negatividad, PSInt cree que es un entero. Entonces, normalmente les diría, ¿cómo creen ustedes que podríamos solventar eso? Y pues bueno, en realidad hay una serie de soluciones que se ajustan a esta misma lógica. Una de ellas es similar a lo que acabamos de hacer para solventar este problema. Y entonces se lo dejo como un ejercicio, entre comillas, de tarea, por si lo quisieran hacer. Digo entre comillas porque, como en primer lugar, como no se los yo no los reevalúo, entonces no es algo que tienen que hacer, es opcional. Y en segundo lugar, como esto es nada más práctica de lógica, no es como que forzosamente les diría que tengan que hacerlo. Pero si les interesa, gente, si quieren practicar, les propongo ese ejercicio. Traten de reconstruir esto y traten de pensar en una solución a este problema. A ver si se les ocurre. ¿Ok? Pero bueno, gente, hasta aquí estaríamos llegando hoy. No sé si alguno tiene alguna duda adicional o consulta o comentario o algo que me quieran hacer antes de cerrar. PS me dice, no, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias, Me dice, profe. todo ok. Con muchísimo gusto. Josu, fuiste vos, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Bueno, gente, entonces si no hay más dudas, voy por lo menos a cerrar la grabación. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por haber asistido a los que asistieron y muchas gracias por ver la grabación, los que ven la grabación. Espero les haya gustado y les haya parecido útil las prácticas que estuvimos haciendo hoy. Mañana podemos también continuar practicando con otros temas. Tengo varios algoritmos de matriz bastante chivas que no hemos visto. Podríamos jugar un poquillo con esos. Si quisieran, podríamos también terminar de cómo corregir esto acá o como prefieran. Ahí cualquier duda que tengan me la puedan traer.
Estas sesiones, gente, son precisamente las más adecuadas para ese tipo de situaciones donde ustedes se les ocurra algo loco que quieran que yo haga en la sesión y con mucho gusto yo lo hago. Entonces, lléguenle y aprovechen, sí, porque la próxima semana ya de una comenzamos con el tema de subprocesos, que es el último tema del curso. Continuando, recuerden que las grabaciones de mis sesiones se suben al canal de la cátedra en un periodo de 48 horas, lo cual quiere decir que pueden esperar que ya está ahí en el canal de YouTube en un punto durante lunes o martes. Pero recuerden que el canal no solo está para mis sesiones virtuales, sino que también tiene grabaciones de las sesiones virtuales de otros cursos de la cátedra, como los de lógica algorítmica, e inclusive tiene grabaciones de ejemplos cortos de la materia y de tutorías de este y otros cursos de la cátedra. Entonces la idea es que puedan estarlo aprovechando, que lo estén utilizando, que les sirva y que les apoye como un recurso audiovisual adicional que lo puedan usar en su tiempo. Una última vez, muchísimas gracias y les deseo una excelente noche. Hasta luego.